Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 23 al 31. Es el final del capítulo 22 para el tiempo devocional que hemos titulado La falta de líderes honrados en la sociedad. La falta de líderes honrados en la sociedad. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Vamos a leer primero en la Reina Valera 60, capítulo 22, versículos 23 al 31. Dice la palabra: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ahora la misma porción en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, versículos 23 al 31. Nuevamente recibí un mensaje del Señor: Hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. En el día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Tus príncipes traman conspiraciones, tal como los leones que acechan su presa, devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión, y dejan viudas a muchas mujeres del país. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad, destruyen vidas a cambio de dinero. Y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicaciones mentirosas. Dicen: mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dado ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardaba el país. Busqué a alguien que pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. La falta de líderes honrados en la sociedad. Es triste ver la falta de honradez entre los dirigentes de las naciones. Muchos creen que no se puede hacer nada para remediar la situación, pero el profeta Ezequiel no lo cree así. Podemos aquí aprender mucho de él. Como la corrupción es general, así será el castigo. Y vemos aquí quiénes serán juzgados. Hay injusticia en la ciudad, hay corrupción en todos los niveles, todos son hallados culpables. Como otra evidencia de su desagrado, Dios retendría hasta la bendición de la lluvia para agravar los problemas que iba a causar en el sitio de Jerusalén. Los líderes políticos habían usado sus puestos
para delinquir y cometer fraude. En vez de proteger a su pueblo, se habían aprovechado de él. Al llevar a la nación a la guerra, los líderes habían causado la muerte de muchos hombres y habían convertido en viudas a muchas mujeres. Los sacerdotes, que debían haber enseñado la ley de Dios, actuaron como si no hubiera ley. Los profetas, que decían que hablaban por Dios, encubrieron sus malvados actos. Y quizá lo peor de todo, el pueblo siguió el impío ejemplo de sus líderes. ¿Pueden los dirigentes de una sociedad degradarla por causa de sus actos impíos? ¿Acaso marcaban ellos el rumbo y ponen ejemplos que los demás siguen? ¿O los líderes de una sociedad solo reflejan el nivel del pueblo que guían? Esas preguntas siempre provocan buenas discusiones. Sin embargo, son interrogantes sin sentido. Parece que casi siempre son formuladas por los que quieren evadir su propia responsabilidad personal por la falta de piedad en la sociedad o en su propia vida. Sería mejor preguntar, ¿está mi vida impía incrementando la incredulidad de mi sociedad? ¿O está mi vida piadosa disminuyendo la incredulidad de mi sociedad? El Dios de gracia siempre buscaba a alguien que surgiera como líder de un movimiento de reforma, a una persona que guiara al pueblo al arrepentimiento con el fin de que evitara la condena que les aguardaba. El Señor quería a alguien que construyera un muro de arrepentimiento y de vida piadosa entre la gente para que se apartara la ira del Señor. No obstante, no encontró a nadie. Los profetas, como Jeremías, trataron de hacer esas cosas, pero fueron rechazados, ridiculizados y perseguidos. Por tanto, Dios no tenía otra alternativa que proseguir con el juicio. Una nación que desafía abiertamente al Señor y a su voluntad está en camino a la destrucción. Frecuentemente los historiadores analizan el colapso de una nación y enseñan los factores sociales que contribuyeron a su destrucción. Lo que descubren siempre es que la sociedad que resquebrajó y destruyó fue eliminada. Esa parece ser una evaluación correcta. Sin embargo, sabemos que el Señor gobierna sobre toda creación y no permite que la abierta rebelión en contra de Él quede sin castigo. Él es quien permite que una sociedad se devore cuando ésta insiste en sus derechos y en sus libertades para abandonar la voluntad divina. Por eso la caída de esa nación no es realmente autodestrucción, es castigo de Dios. Ezequiel pone aquí delante de nosotros quiénes serían las víctimas del juicio, así como los pecados que lo habían provocado. La lista incluye a los profetas, los sacerdotes, los príncipes y el pueblo entero. Ningún grupo estaba exento de culpa. Los profetas falsos se habían aprovechado de la ignorancia del pueblo, anunciándole mentiras, en lugar de mostrar el camino correcto para servir a Dios. Les habían dado falsas esperanzas. El resultado sería la destrucción del pueblo, por lo cual el Señor les haría responsables. Los sacerdotes eran los maestros de la gente. Le tenían que enseñar la ley, pero sobre todo poner el ejemplo a los demás. Sin embargo, ellos fueron los primeros en violar la ley y olvidar los estatutos. No respetaban la distinción que Dios había establecido entre lo santo y lo profano. Su mal testimonio desvió al pueblo del respeto que Dios merecía. Los príncipes tampoco ayudaban al pueblo, más bien se comportaban como lobos entre ovejas, los robaban, los mataban y usaban para su propia ganancia. Desgraciadamente, el pueblo siguió el ejemplo de sus líderes, tanto políticos como religiosos. Al ver lo que hacían ellos, aprendieron a oprimir, a robar a los huérfanos y a las viudas y a aprovecharse de los extranjeros que habitaban en medio de ellos. El pueblo imitaba el ejemplo de sus líderes, en este caso de sus malos líderes. Al buscar entre el pueblo a alguno que se opusiera a la injusticia, no se halló a ninguno. Por tanto, todos serían víctimas del juicio de Dios. Sería muy triste
encontrar esas condiciones en cualquier nación, pero este era el pueblo de Dios. ¿Cómo podría haber degenerado tanto la vida entre quienes eran sus hijos? El Señor tenía que intervenir para restaurar la gloria de su nombre. Así, la corrupción de la sociedad israelita trascendía clase y posición social. Tenía además distintas expresiones. La corrupción de una sociedad puede ir más allá del nivel del individuo. Puede llegar a ser parte de las instituciones de esa sociedad, ya sean civiles o religiosas. Puede ser fácil aceptar prácticas simplemente porque son hechos consumados o apoyados por las jerarquías, pero eso no justifica tales prácticas. Algunas veces el soborno es parte de la manera en que se conducen los negocios diarios. El trato injusto de los más débiles de la sociedad es también difundido. El individuo se siente indefenso ante la corrupción. Aquí en estos pasajes se nos da una idea general del país de Israel, de lo mucho que se merecían los castigos que iban a culminar en su destrucción y de lo mucho que se necesitaban estos castigos para ser refinados por ellos. El profeta tiene que decirles con toda claridad: tú eres una tierra que no ha sido limpiada, no ha sido regada, ni refinada como lo es el metal precioso, y por consiguiente necesitas entrar de nuevo al horno. Todos ellos habían contribuido a llenar la medida de los pecados de la nación y nadie había hecho nada en orden a vaciarla de la culpa que tenían. Profetas, sacerdotes, príncipes y el pueblo habían pecado delante de Dios. Tú eres árida, dice en el versículo 24. Una tierra sin lluvia. Jehová encarga entonces a Ezequiel el mensaje de decirle a la tierra que se encuentra en un triste estado. Todos habían pecado. Dios no está buscando nuevos métodos o programas. Dios siempre busca a alguien que se ponga en la brecha. Una sola persona puede hacer una gran diferencia. Les dice a los gobernantes que oprimen al pueblo y los sacerdotes profanan la ley. Todo esto se agravó. Todos los órdenes y grados de hombres habían ayudado a llenar la medida de la culpa de la nación. El pueblo que tenía algo de poder abusó, y aún los compradores y los vendedores encuentran un modo de oprimirse los unos a los otros. Mal le va al pueblo cuando le caen juicios y se restringe el espíritu de oración. Que todos los que temen a Dios se unan para fomentar su verdad y justicia, como los hombres malos de alto rango y profesión. También estos serían derribados. Hace Dios una referencia en el versículo 30. El vallado del que se habla aquí no está hecho de piedras, sino de gente fiel que se une a sus esfuerzos para resistir el mal. Este vallado estaba en mal estado debido a que no había nadie que pudiera guiar al pueblo de regreso a Dios. Los intentos endebles para repararlo por medio de rituales religiosos o mensajes basados en la opinión y que no estaban basados en la voluntad de Dios eran tan insignificantes como la cal que solo cubre de manera superficial los problemas. Lo que el pueblo realmente necesitaba era una reconstrucción espiritual total. Cuando damos la apariencia de amar a Dios sin vivir conforme a sus caminos, estamos cubriendo los pecados que a la larga podrán dañar nuestras vidas y no podrán ser reparadas. No utilicemos la religión como la cal. Arreglemos nuestra vida al vivir los principios de la palabra de Dios. Luego podremos unirnos a otros que están en la brecha y haremos para Dios una diferencia en el mundo. Es evidente la desintegración de la sociedad aquí. Este pasaje describe la trágica y total desintegración de toda el área de liderazgo que se debería haber
dado o convertido en guía moral y espiritual a Judá. Su fracaso en estas áreas hizo inevitable el juicio. Nadie escapó a la lectura de cargos por responsabilidad de la delincuencia moral y espiritual de la nación. Ezequiel acusa a estos 5 grupos específicos que abarcan todos los segmentos de la sociedad y explicó las razones de la desintegración del liderazgo en Judá. Primero, los príncipes. Estos eran la nobleza o clase dominante en Judá. Estos miembros de la casa real eran responsables de asegurar tanto la ley y el orden, pero en su lugar habían promovido el asesinato, el robo, la codicia y la anarquía. Solo estaban interesados en el beneficio personal y carecían de la preocupación por las consecuencias que ocurrieron a la nación o a los individuos. Los sacerdotes, estos hombres, eran responsables, como hemos dicho, de instruir la ley y de custodiar también la santidad y la pureza del templo. Debían hacer una clara demarcación entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. En cambio, los sacerdotes violaron las leyes de Dios, distorsionaron la línea entre lo santo y lo profano y cerraron los ojos a la profanación del sábado. Todos los funcionarios de gobierno, todos aquellos nombrados como funcionarios de gobierno en lugar de la nobleza, estos fueron comparados con lobos que atacan y desgarran a su presa. Se suponía que debían servir a la gente, pero en cambio se habían convertido estos en sus víctimas. También hubo falsos profetas. Estos portavoces debían servir como la conciencia moral y espiritual de la nación. En lugar de predicar contra el pecado, dieron falsas profecías y adivinaciones mentirosas. Blanquearon el pecado en general. Ante la inminente destrucción de Jerusalén y la caída de Judá, continuaron predicando la paz y la seguridad. La acusación de Ezequiel fue consistente con su exposición anterior de falsos profetas y profetisas del capítulo 13. Y finalmente, la gente de la tierra. ¿Qué tipo de personas produciría tal liderazgo? No debía, por tanto, sorprender que el pueblo fuera extorsionador, ladrón, opresor, inhóspito y subvertidos de la justicia. Su sociedad era un escaparate de violencia, codicia, corrupción, indiferencia ante el sufrimiento y descuido general de la palabra de Dios. No había disciplina en los hogares. Las perversiones e indiscreciones morales y sexuales eran comunes. El crimen y la falta general de restricción moral estaban a la orden del día. Uno difícilmente podría leer tal lista de crímenes que tan completamente impregnaron la sociedad de los días de Ezequiel sin ver el paralelo con el mundo occidental al final del siglo XX y XXI. Los últimos años de este siglo han estado marcados por la decadencia moral y espiritual, la pérdida de integridad, la violencia y las injusticias que reflejan lo que Ezequiel debe haber presenciado. Tal crisis hoy exige un liderazgo espiritual y moral renovado, que es el subproducto de la renovación espiritual genuina. Al igual que Judá, los países del mundo occidental están revolcando en un pantano de su propia creación. Algunos grupos están preocupados por la injusticia, la violencia, la pornografía, el crimen, pero sus mejores esfuerzos parecen dedicados a combatirlo y prohibirlo. Si bien esto es encomiable, digno de aplaudir, debe hacerse conjuntamente como denuncia, como un principio antibíblico y luego trabajar por un avivamiento espiritual que lo contrarreste. Siempre que tales crisis morales y espirituales se han apoderado de las naciones, Dios busca a individuos que estén dispuestos a ser usados. Encontró en otro tiempo a Noé, Moisés, Débora, Daniel, Ezequiel y tantos otros. Dios está buscando a alguien que tome la iniciativa y separe las brechas del muro para que no destruya la tierra. Esta propuesta que vemos aquí en Ezequiel es similar a la que se encuentra en Génesis 18, 22 al 33, donde Dios prometió perdonar a Sodoma y a Gomorra
si solo se encontraba a 10 personas justas allí? La situación en Judá era aún más grave. Dios estaba buscando una sola persona dispuesta a detener la marea de inmoralidad y estar delante de él. La analogía de una brecha o agujero en el muro fue elegida debido a sus obvias connotaciones sobre la inminente caída de Jerusalén. Pero no había nadie que respondiera a la súplica de Dios del demandante. Por lo tanto, Dios derramaría su ira y los consumiría en su ira ardiente. El plan de Dios para alcanzar a las personas y naciones impías sigue siendo el mismo. Él usa hombres y mujeres piadosos para estar en las brechas en la moralidad y la espiritualidad y hacer la diferencia, llamando a la nación y a los individuos al arrepentimiento, la fe, la justicia y el compromiso con Dios en Cristo. Aquellos que tienen lugares de liderazgo también son doblemente responsables. Son responsables de sus propias vidas, pero también son responsables de aquellos a quienes Dios pone a su cargo. Cuando aquellos que se dirigen distorsionando o tergiversando la verdad de Dios, no solo se engañan a sí mismos, sino también a otros, y estos también se vuelven culpables de juicio. Todos estos elementos nos deben llevar a pensar sobre estas palabras que Ezequiel ha vertido en estas profecías, en estas descripciones que ha recibido de Dios. El rol profético era muy importante para la nación, para que ésta fuera consciente de sus pecados y pudiera tomar decisiones correctas. Pero aquel pueblo no había sido purificado, no estaba dispuesto a hacerlo. Así que cuando escuchan estas palabras de exhortación, no hay nadie que se pare delante de Dios e interceda por aquella ciudad. Dios busca a líderes que estén dispuestos a resistir el alud de la maldad. Un hombre, una mujer de autoridad puede ponerse en la brecha y frenar la corriente de maldad en una ciudad. ¿Y por qué no en el mundo entero? Es terrible cuando los líderes espirituales se cubren con el lodo de la maldad de la sociedad y predican lo que la gente quiere escuchar en lugar de la verdad de Dios. Es nuestro trabajo también animar a los más jóvenes, hombres y mujeres, a prepararse también en la política. Tal vez no puedan cambiarlo todo, pero se pueden poner en la brecha para frenar en algo la maldad de la sociedad. Cumplamos la responsabilidad de orar por los dirigentes de la nación. Animémonos a estimular a cualquier persona que esté en un cargo de responsabilidad por medio de reconocer sus logros. Animemos a todos los jóvenes, adolescentes e incluso niños para que se dediquen al Señor como siervos de Dios en el campo de la política. Algunos de ellos harán la diferencia. Que esa sea también nuestra oración. La condena que cae sobre Israel pone de manifiesto la importante responsabilidad de cada grupo y profesión que conforma una sociedad. Si tan solo los príncipes hubieran conservado su integridad, un juicio como este no habría llegado. Si tan solo los sacerdotes o profetas hubieran conservado una fidelidad en su llamado, la crisis nacional pudiera haberse evitado. Si tan solo la gente hubiera mantenido la fe, incluso algunos de ellos habrían tenido esperanza, porque no quedaba hasta ese momento ninguna persona honesta. Entonces se disipó la esperanza. La declaración de sentencia también contiene para nosotros un desafío para aceptar la responsabilidad. En tiempos de crisis, cuando los gobiernos y el liderazgo de la iglesia fallan, no hay razón para la desesperación. Dios busca a esta persona que esté dispuesta. Aunque no seamos
capaces de ver la influencia y el impacto de una de esas personas, se nos exige que nos mantengamos firmes, no nos desesperemos y nos conformemos al tenor de nuestros tiempos. Ezequiel, aunque se dirige a una nación, tiene mucho que decir sobre la responsabilidad individual, tanto aquí como en otras partes de su libro. Si realmente captamos su mensaje, aprendemos la responsabilidad de la fidelidad, incluso en un tiempo de falta de fe. Lo que hemos leído nos debe animar. Lo que hemos leído nos debe motivar. Debe mantenernos alerta. Pensemos, cuando los líderes no viven conforme a las normas de Dios, el pueblo empieza a limitar su ejemplo. Esta realidad ocurre tanto en la nación como en la iglesia. Dios ha puesto dirigentes en las congregaciones para que indiquen el estilo de vida que Dios quiere de sus hijos. De ellos depende en gran parte la actitud de la iglesia. Si andan mal, los demás les seguirán. ¿Qué se puede hacer para que esto no suceda? Evaluemos la condición de su iglesia. ¿Se está dando mal testimonio? ¿Hay injusticia entre los miembros? ¿Qué podemos hacer para corregir este problema? Si nosotros hemos cometido algún pecado de injusticia, lo debemos confesar y pedir ayuda a Dios para apartarnos del pecado. El Señor no seguirá tolerando condiciones como estas en medio de su pueblo. Si no participamos de la injusticia, pero lo observamos entre los miembros de la congregación, tal vez Dios lo quiera usar para confrontar en amor a los culpables, antes de que Él intervenga para juzgarles. El Padre Celestial tiene paciencia y desea darles oportunidades de arrepentirse. Tal vez nosotros podamos ser utilizados como instrumentos para purificar al pueblo de Dios. Tal vez Dios está esperando que nosotros levantemos la mano, nos pongamos en la brecha y resistamos el mal, además de interceder por su pueblo, además de interceder por su iglesia, además de interceder por el mundo y por cada nación. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor de la vida, gracias te damos, Señor, porque en todo y en todas las cosas, Señor, siempre eres bueno. Te pedimos, Padre, que nos permitas, Señor, hoy en este día, mantenernos firmes, Señor, amar tu justicia, amar tu palabra, caminar con ella, Señor. Tomado de tu mano, Señor, podamos también enfrentar los problemas que a diario se presentan. Señor, confiar en ti y en todas las cosas que nos has dado por medio de tu palabra. Estar dispuestos, Señor, a ser aquellos hombres que se paren en la brecha, resistir el mal y orar por ellos, interceder por ellos, llevarles tu palabra, enseñarles las buenas nuevas, discipularles, bautizarles, Señor, y enseñarles todas las cosas que nos has dado. Señor bendito, gracias por tu amor. Gracias porque nunca se termina tu gracia y tu misericordia. Permítenos ser obedientes, permítenos ser valientes, permítenos ser esos atalayas, Señor, en las ciudades, en los pueblos, en las comunidades y en todo lugar, Señor. Gracias por lo que has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque un día nos amaste con ese amor, Señor, tan enorme y maravilloso que nos permitiste, Señor, reconocerte como Señor y Salvador. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Todo rogamos, todo clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.